Muy bien, pues a continuación vamos a analizar el método del paralelogramo para encontrar la resultante de un sistema de vectores. Este es uno de los dos métodos más utilizados. Posteriormente veremos el método del triángulo. Como todo método, este consiste en una serie de pasos. El primer paso es establecer una escala. Este paso nos va a permitir definir cuál va a ser la longitud o el largo de cada uno de los vectores, de qué largo los tenemos que dibujar. Aquí tenemos que hacer algunas consideraciones. Puede ser que si no escogemos la escala correcta, los trazos se nos salgan del espacio disponible y tendríamos que borrar todos nuestros trazos y volver a empezar el método. Por otro lado, también si nos vamos al otro extremo, puede ser que nuestros trazos nos queden muy pequeños y entonces eso también influiría en la exactitud del resultado. Los métodos gráficos son métodos aproximados, así que también por eso debemos procurar que nuestros trazos abarquen la mayor cantidad posible del espacio que tengamos, pero sin salirnos de este. Por ejemplo, si tenemos un vector de 80 newtons y escogemos que una escala en la que un centímetro represente un newton, eso no nos va a permitir que nuestros trazos quepan dentro del espacio que tenemos en nuestro cuaderno, pues un vector de 80 newtons quedaría de 80 centímetros. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo y escogemos una escala en la que un centímetro represente 50 newtons, entonces nuestro vector de 80 newtons sería de largo de menos de 2 centímetros, sería un vector muy pequeño, así que hay que escoger una escala razonable, aunque tenemos la libertad de escoger la escala que a nosotros nos convenga. También incluso depende del tamaño de la hoja que estemos ocupando. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Se trazan los vectores con su magnitud y dirección correspondiente de tal manera que ambos partan del mismo punto. Bueno, esta última parte de este paso es lo que hace la diferencia entre este método y el siguiente, el punto a partir del cual parten los vectores. En este caso, tenemos que trazar ambos vectores de tal manera que partan del mismo punto. Bueno, antes de poder hacer el trazo de nuestros vectores, tenemos que trazar una línea base. Esta línea nos va a permitir medir los ángulos. Entonces es una línea horizontal, podemos utilizar alguna línea de nuestro cuaderno, si es que estamos ocupando un cuaderno cuadriculado o rayado, podemos utilizar cualquier línea. Si estamos utilizando una hoja en blanco, entonces trazamos una línea horizontal. Para eso me voy a ayudar de algunos trazos que había guardado previamente. Ahora tenemos la posibilidad de poner esa línea base en 3 posiciones: arriba, en medio o en la parte de abajo de nuestro espacio, para poder garantizar que haya menos posibilidad de que los trazos salgan de nuestro cuaderno. Hay que analizar los vectores del sistema. Por ejemplo, en este caso tenemos un vector que apunta hacia arriba y hacia la derecha, ¿verdad? O sea, en dirección noreste, y tenemos un vector que apunta hacia abajo y hacia la derecha, en dirección sureste. Eso quiere decir que parte de los trazos van a estar hacia arriba y otros abajo de la línea base, y que nuestros trazos se nos van a cargar hacia la derecha. Entonces tal vez nos convenga poner centrada, dejar espacio tanto arriba como abajo de nuestra línea base y cargar la línea base hacia la izquierda.
También en esa línea base vamos a escoger o vamos a poner un punto base que también puede quedar al centro, a la izquierda o a la derecha. En este caso, como nuestros vectores los dos apuntan a la derecha, nos convendría poner nuestra línea base del lado izquierdo, puesto que nuestros trazos se van a cargar hacia la derecha. Ahora, ese paso dice que tenemos que trazar los vectores con su magnitud y dirección correspondiente. La magnitud, bueno, en este caso va a estar relacionada con el largo, que a su vez va a estar relacionado con la escala que escogimos. La dirección, esa está definida por un ángulo. Y en este caso primero tenemos que establecer la dirección, es decir, medir el ángulo antes de trazar la línea. Entonces, para eso tenemos que utilizar nuestro transportador. Y también en este paso hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, pensemos que en el caso del vector azul tuviéramos un ángulo de 20 grados. Ese ángulo lo podemos medir de 4 maneras diferentes. Podemos medirlo con nuestro transportador. Por cierto, el transportador lo tenemos que centrar en el punto que pusimos en nuestra línea base, y ese ángulo de 20 grados lo podemos medir de 4 maneras diferentes, como estábamos mencionando. Podríamos medirlo así con el transportador hacia arriba y del lado derecho por esta región, o con el transportador hacia arriba y del lado izquierdo, ¿verdad? También podríamos trazarlo con el transportador viendo hacia abajo del lado izquierdo, en lo cual mediríamos en esta región, o del lado derecho. Algunos alumnos escogen cualquiera de las 4 posibilidades como si fuera indistinto. Realmente no es indistinto. Hay que ver hacia dónde apunta el vector. El vector está apuntando hacia arriba y hacia la derecha. Si los vectores apuntan hacia arriba, entonces tenemos que poner nuestro transportador derecho. Si van hacia abajo los vectores, lo pondríamos de cabeza. Entonces, para el vector azul pondríamos el transportador hacia arriba, y para el vector verde pondríamos el transportador de cabeza. Ahora, como los dos vectores apuntan hacia la derecha, el ángulo lo mediríamos del lado derecho. Bueno, entonces ya medimos el ángulo correspondiente para el vector azul, el transportador derecho, y mediríamos el ángulo del lado derecho, y para el vector verde utilizaríamos el transportador de cabeza y mediríamos el ángulo del lado derecho. Aquí ya tengo previamente guardados los vectores ya trazados. De tal manera, dice el método, que partan del mismo punto, y el punto del que deben partir es nuestro punto base. ¿Verdad? Antes de haber hecho ese trazo se tuvo que haber medido el ángulo, como hemos estado enfatizando, medir el ángulo y después medir el vector con la longitud correspondiente. Ese es el paso número 2. Como puede notar, hay una diferencia entre el ángulo o la inclinación con la que se ve el vector azul en el dibujo, que es solamente un croquis, y como lo estoy poniendo ya aquí en el método. Sí, generalmente en los dibujos que vienen en los ejercicios en los libros, el ángulo es aproximado, no es exacto, y no lo podemos utilizar como base para hacer nuestros trazos. Además, como podemos ver en la figura, los vectores no están partiendo del mismo punto. A la hora de aplicar el método es cuando los hago que partan del mismo punto. Ese es el paso número 2. Ahora hablemos del paso número 3. En el extremo de cada vector
se traza una línea paralela al vector opuesto y se extienden o se prolongan lo necesario hasta que ambas paralelas se crucen. Muy bien, entonces aquí en este punto tenemos que tenernos también, conviene tal vez ver algún video acerca de cómo utilizar las escuadras para trazar paralelas. No es una cosa trivial. Las escuadras, uno de sus usos principales es trazar paralelas. Yo aquí ya tengo dos líneas paralelas, pero realmente este paso se tiene que entender primeramente cómo utilizar las escuadras. Entonces al final de cada vector, al final del vector azul, en el extremo donde está la punta de la flecha, vamos a trazar una línea paralela a la línea verde, y donde termina la línea verde vamos a trazar una línea paralela a la línea azul. Otro detalle también importante es que la longitud de cada vector, lo que nos arroje la escala que hemos establecido, debe incluir la punta de la flecha. Bueno, vamos a poner las paralelas al final de cada vector. Aquí tengo una paralela a uno de los vectores. Esa es una paralela al vector azul y la voy a poner al final del vector verde. Por aquí está la paralela, ¿verdad? Como pueden notar es paralela, y la voy a poner en el extremo del vector verde. Ahora voy a hacer lo mismo, pero al final del vector azul voy a trazar una paralela al vector verde. Este paso me va a definir un paralelogramo, ¿verdad? Por eso se llama el método del paralelogramo. Un paralelogramo es una figura geométrica en la que los lados opuestos son paralelos. Bueno, por definición del método tienen que ser paralelos los lados. Una forma de comprobar que nuestros trazos son correctos es medir la longitud de este lado, ¿verdad? Y la longitud del otro lado, y tienen que corresponder, por ejemplo, el largo de este lado hasta el punto donde se cruzan las paralelas debe ser igual a la longitud de la línea azul, ¿verdad? Y el otro lado tiene que ser de la misma longitud que el vector verde. Si miden lo mismo, es que está bien hecho nuestro paralelogramo. Veamos el siguiente paso. Paso 4. El vector resultante será el vector que une el origen de los vectores con el vértice opuesto. ¿Verdad? En otras palabras, es una diagonal de ese paralelogramo que acabamos de construir, solo que ese paralelogramo tiene dos diagonales, ¿verdad? Esta es una de las diagonales y esta sería la otra diagonal. Entonces, solo hay que recordar que tanto los vectores originales como el vector resultante deben partir del mismo punto, así que en este punto, en esta zona tiene que estar el origen del vector resultante, así que la diagonal correcta es esta. Así que trazamos la diagonal, podemos tal vez ponerle otro color para trazar esta diagonal.
Entonces este sería el vector resultante. Por cierto, no nombré a los vectores al principio. Este es el vector A, este es el vector B, y la línea roja sería el vector resultante. Bien, pues entonces ya lo único que hay que hacer al final es trazar, más bien medir la magnitud y dirección del vector resultante. Medimos el largo, que esa longitud estaría en centímetros o en pulgadas, en unidades de longitud, pero con la escala que establecimos al principio, haríamos la conversión a las unidades originales de los vectores, y la dirección siempre se va a medir del vector resultante, que en este caso es la línea roja, a la línea base, ¿verdad? Que sería la primera línea punteada que trazamos. Entonces medimos el ángulo y la resultante, y con eso podemos establecer la magnitud y dirección de dicho vector. Con un ejercicio vamos a tal vez aclarar algunas dudas que pudieron haber quedado en este método.